El día de hoy estaremos hablando sobre la semiología psiquiátrica. Mi grupo está conformado por María José Bermúdez, Mateo Serrano, María Molina y mi persona, Natalia Montoya. Empezaremos dando bases y principios en torno a la semiología psiquiátrica. Empezaremos hablando sobre la historia clínica psiquiátrica. Esta goza de las mismas características de la historia que elaboramos en los servicios de psicología, de medicina, de neurología, pero además debe tener esta característica dinámica para poder reflejar y sintetizar las características de personalidad del paciente, especialmente sus cualidades. Debe ser el dinamismo, ya que esta aflora desde el mismo momento en que iniciamos la entrevista, damos comienzo con el diálogo, además que podemos aportar en esta entrevista los datos suficientes para así poder elaborar nuestra historia. Debemos brindar al paciente seguridad, confianza y dejar al final esta sensación de que fue útil los datos que nos brindó, que fueron aportados y fueron comprendidos y retribuidos en ayuda psicoterapéutica. Además, dejar en nosotros, aquellos que realizamos la historia, una sensación de que todo lo que se habló ha sido efectivo para poder llenar nuestra historia clínica. Por consiguiente, tenemos que hablar del examen mental del paciente, que requiere de parte del examinador las siguientes cualidades: comprensión, atención, observación y análisis de todas y cada una de las manifestaciones de la vida psíquica. Pero ahora vamos a entender qué es la semiología psiquiátrica. Es una rama médica que nos permite un lenguaje técnico para llegar a un diagnóstico dinámico de los trastornos mentales y no solamente una descripción fría y detallada de los signos y síntomas. Para hablar de la semiología tenemos que empezar con porte y actitud. Desde el mismo momento en que el paciente ingresa al consultorio, es necesario poner en juego nuestra capacidad de observación para notar las características de la marcha, por ejemplo, ataxia, anclar rápido. También es importante tener en cuenta el componente preverbal, que nos brinda una gran ayuda en el diagnóstico de una enfermedad mental porque refleja el compromiso de la esfera afectiva y de las funciones intelectuales del paciente. Como segundo tenemos trastornos del sueño. Estas etapas están caracterizadas por fases llamadas REM o MOR, y uno de los más conocidos es el insomnio, que es considerado como la disminución en la duración del dormir y puede implicar dificultad para la conciliación del sueño. Este insomnio de conciliación es frecuente en los estados de ansiedad o tensión física y emocional. También puede haber despertar frecuente en los estados depresivos. El sueño suele estar interrumpido a lo largo de la noche. El insomnio es un síntoma precoz en casi todas las entidades psiquiátricas, episodios neuróticos o psicóticos. Además aparecen ideas de suicidio, especialmente en los síndromes depresivos en ancianos. Ahora tenemos la somnolencia, que es la tendencia a conciliar el sueño continuamente aún en estado de vigilia. Este fenómeno aparece en algunos estados de ansiedad, enfermedad de hipotiroidismo o en estado de intoxicación. Ahora hablaremos sobre la narcolepsia, que está caracterizada por ataques irrestrictibles de sueño de corta duración, generalmente menores de 15 minutos, asociados a cataplexia y estupor. También puede haber pérdida del tono muscular, parálisis del sueño. Este está asociado a fase REM y alucinaciones hipnagógicas. La hipersomnia, en comparación con la narcolepsia, el sueño es irresistible, pero sí es prolongado en sus síntomas auxiliares. También puede presentar cataplexia, alucinaciones. Además es característico el síndrome de pánico. Este síndrome aparece por la confusión mental posterior al despertar. A diferencia de la narcolepsia, la hipersomnia, hay un aumento en la duración del ciclo del dormir, tanto en la etapa REM como en la no REM. Por último, en los trastornos del sueño tenemos trastornos clínicos de la fase no REM. Según varias observaciones clínicas, se ha podido descifrar que uno de los principales es el sonambulismo, que aparece en la fase 4 del no REM y que, a pesar de que anteriormente se explicó cómo se ocasiona por la procrastinación cerebral o episodios disociativos, esta tendencia actual ha interpretado como un efecto en la maduración. Este puede estar influenciado por factores psicológicos ambientales. Esto es corroborado por el aumento en la frecuencia de sonambulismo cuando ocurren situaciones de estrés. De excitación también puede pasar o en cambios en el medio ambiente.
Ahora vamos a hablar sobre los trastornos de la atención. Los trastornos de la atención son distractibilidad o la habilidad de atención, que es la incapacidad para mantener la concentración en un estímulo porque responde rápida y sucesivamente a varios estímulos, como sucede con el niño hiperkinético y en el paciente maníaco. También tenemos la hiproxexia, que es la disminución en la capacidad de atención pasiva y activa, como sucede con pacientes con retardo mental, entre otros. También tenemos la aproxexia, que es la incapacidad de fijar atención, como sucede, por ejemplo, en el furor maníaco o catatónico, en los estados crepusculares, en la confusión mental y en los automatismos secundarios. Por último, tenemos la hiperproxexia, que consiste en una hiperactividad de la atención de un estímulo determinado que le impide responder ante otros estímulos. Por ejemplo, los jugadores de ajedrez cuando están concentrados en su partido. Es típico en algunos pacientes delirantes que tienen un especial cuidado, en los cuales no se puede descubrir detalles significativos en sus testimonios. También sucede que hay concepciones delirantes, como sucede también en los paranoicos, celotípicos o reivindicativos. Trastorno de la memoria. La memoria es la función mental que permite reproducir las vivencias del pasado. Generalmente el recuerdo se produce ante un estímulo interno o externo. La relación con la vivencia evocada. Para la evocación de un recuerdo es necesaria la intervención de otras funciones mentales, auxiliares como la atención, la integridad del sistema sensorial, etc. Factores que se pueden clasificar, así como los factores de fijación, factores de elaboración y los factores de evocación. Los trastornos de la memoria, hipermnesia, es el aumento de hiperactividad de la memoria para una mayor facilidad de estudiantes intelectuales, pero se presenta como una alteración psicopatológica en los enfermos maniáticos o retardos mentales de tipo fronterizo. En retardos mentales se observa el fenómeno como aprender de memoria un directorio telefónico. Amnesia es la incapacidad para recordar los sucesos que existen en varios grados de intensidad presentado por una alteración orgánica, traumas o tumores, etc. o emocional de un estado disociativo de la histeria, parcial o locular. Es la amnesia ocular, no hay recuerdos de lo sucedido en el curso, que cause confusión mental transitoria e infecciones cerebrales, intoxicaciones, disociaciones histéricas. Por ejemplo, luego de no ser arrollado por un bus, el paciente puede no recordar la forma como llegó al hospital o el sitio donde se produjo el accidente. Selectiva se refiere al olvido de un sector muy limitado de la vivencia de las personas, debido a causas emocionales, traumatismo cerebroencefálicos. Paramnesias. Según Dalai, la paramnesia es la alucinación del presente, son, en términos generales, falsificaciones de las memorias, son recuerdos de sucesos que acontecieron o el individuo no lo presenció. Disnesias son las deformaciones de los recuerdos, son llamadas también ilusiones mnésicas. Se puede catalogar como un debilitamiento de evocaciones de hechos anteriormente se hacían fácilmente. Sensopercepción. La sensopercepción es el conocimiento de objetos, cualidades y relaciones que siguen la estimulación. Igualmente incluyen la discriminación y capacidad de describir diferencias entre dos o más objetos. Los trastornos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los trastornos cuantitativos dependen del número de estímulos, del umbral de la excitabilidad del receptor y el estado funcional cerebral. Trastorno de la sensopercepción. Trastornos cuantitativos: hiperpercepción, hipopercepción, agonicia. Trastornos cualitativos: error de la percepción, ilusiones, alucinaciones. Trastornos cuantitativos: hiperpercepción. Se refiere a una percepción excesiva aumentada de los estímulos sensoriales. Hipopercepción es el opuesto a la hiperpercepción y se caracteriza por una percepción reducida de los estímulos sensoriales. Agonosía es la incapacidad para reconocer e identificar objetos, personas o sonidos a través de los órganos sensoriales y tactos. Trastornos cualitativos. Error de la percepción. Se produce cuando la interpretación de un estímulo sensorial no coincide con la realidad objetiva. Ilusiones son percepciones distorsionadas o erróneas de un estímulo real.
Alucinaciones son percepciones sensoriales que aparecen sin un estímulo externo real. Pueden involucrar cualquiera de los sentidos y suele ser vivida y convincente para las personas que lo experimentan. La pareidolia es un fenómeno psicológico en el cual la persona percibe un estímulo vago o aleatorio, como una imagen o sonido como algo significativo. Por ejemplo, ver caras en nubes o escuchar palabras en los ruidos estáticos. Las alucinaciones son percepciones sensoriales que ocurren en ausencia de estímulos externos real. Pueden ser auditivas, visuales, táctiles, olfativas o gustativas. En el contexto de la semiología psiquiátrica, las alucinaciones auditivas y visuales son relevantes porque pueden ser síntomas de trastornos mentales como la esquizofrenia. Alucinaciones gustativas son percepciones falsas de la realidad con el sentido del gusto. Una persona puede experimentar el sabor de algo que no está presente en la realidad. Alucinaciones táctiles se refiere a la sensación falsa de que algo está tocando la piel, como hormigueo, picazón, quemar, cuando no hay nada que cause sensaciones. Alucinaciones senésticas implican sensaciones corporales internas como cambios de la temperatura, presión o movimientos internos que son percibidos como reales, pero no se tiene una base fisiológica. Pseudo-alucinaciones son experiencias perspectivas de las personas que reconocen como generadas por su mente en contraste con las alucinaciones que se perciben como unas reales. Las personas pueden darse cuenta que las pseudo-alucinaciones no provienen del mundo exterior, sino que son un producto de su mente. Alucinaciones en personas normales. Casi todos los tipos de alucinaciones descritos anteriormente pueden presentarse en personas normales. Cuando se están durmiendo, tienen alucinaciones hipogógicas, o cuando se están despertando, alucinaciones hiponopómpicas. Trastorno del pensamiento, alteraciones de forma y origen, pensamiento ilógico, pensamiento animista, pensamiento mágico, alteraciones en el curso, bloqueo, interceptación, digregación, incoherencia, fuga de ideas, bradisiquia, tasisiquia, retardo, prolijidad, perseveración, alteración del contenido, idea prevalente, idea sobrevalorada, idea obsesiva, idea fóbica, idea hipocondríacas, idea delirante, pensamiento ilógico, falta de coherencia en la secuencia de ideas o en la relación entre ellas. Pensamiento animista, atribución de cualidades humanas o intenciones a objetos inanimados. Pensamiento mágico, creencia en que el pensamiento o la acción puede influir en eventos externos de manera ilógica. Pensamiento autista, esto va en un mundo interno de fantasías y pensamientos aislados de la realidad externa. Alteraciones en el curso, bloqueo o interpretación súbita e involuntaria del pensamiento, digregación, incoherencia o desorganización del pensamiento que resulta en un habla incoherente o llena de palabras inventadas, fuga de ideas, secuencia acelerada de pensamientos que van de un tema a otro sin relación lógica, bradisiquia, disminución del ritmo del pensamiento, tasisiquia, aceleración anormal del ritmo de pensamiento, retardo del proceso de pensamiento, detallismo, extrema atención o detalles irrelevantes de la preservación involuntaria y persistente de una idea o palabra, opción, alteración del contenido, idea prevalente o fija, idea que domina el pensamiento y es difícil de cambiar, idea sobrevalorada, creencia exagerada de la importancia de una idea, ideas obsesivas, pensamientos repetitivos, intrusivos y no deseados, idea fóbica, pensamiento irracional y persistente relacionado con un miedo irracional, idea hipocondríacas, creencias persistentes no razonables en la presencia de una enfermedad física
idea delirante, creencia falsa y fija no compartida por la cultura o por la educación del individuo que persiste a pesar de las pruebas. En lo contrario, trastorno del lenguaje escrito. En esta perspectiva se examina cómo la escritura puede ser una expresión simbólica que revela aspectos inconscientes de la psique. Por ejemplo, la dislexia podría interpretarse como una manifestación de conflictos internos, obstaculiza la integración de personas consigo mismas y con el mundo. Trastorno del lenguaje mímico. Esta área implica el análisis de cómo la comunicación no verbal con gestos, expresiones faciales puede ser una manifestación simbólica de un proceso mental interno. Por ejemplo, una postura corporal cerrada podría reflejar una actitud defensiva o retraimiento. Trastornos cuantitativos del lenguaje. Hipermimenia. Un aumento excesivo de la producción verbal de la persona habla de manera inconsciente difícil de detener. Hipomimenia, una disminución notable en producción verbal donde la persona habla poco o casi nada. Trastornos cualitativos del lenguaje. Paramimenias, producción de gestos, expresiones faciales inapropiados o irrelevantes para el contexto de la comunicación. Economimia, uso limitado de gestos, expresiones faciales, lo que resulta en una comunicación no verbal restringida o pobre. Trastorno del lenguaje escrito. En esta perspectiva se examina cómo la escritura puede ser una expresión simbólica que revela aspectos inconscientes de la psique. Por ejemplo, la dislexia podría interpretarse como una manifestación de conflictos internos que obstaculizan la integración de la persona consigo misma y con el mundo. Agrafia es la incapacidad para describir, la pérdida de la habilidad para escribir debido a una lesión cerebral. Esto puede ser causado por accidentes severovasculares, lesiones traumáticas en la cabeza u otras condiciones médicas que afectan el cerebro. La disgrafia, similar a la agrafia, pero se refiere a las dificultades que persisten en la escritura, generalmente debido a dificultades de coordinación motora o problemas de procesamiento cognitivo. Trastornos del afecto. Aquí se exploran cómo las alteraciones en la expresión emocional pueden ser síntomas de conflictos emocionales subyacentes. Por ejemplo, un aplanamiento afectivo puede interpretarse como una defensa contra emociones intensas o dolorosas. Hablemos sobre la euforia. Es un estado emocional caracterizado por un sentimiento de bienestar, felicidad y excitación. En la semiología se refiere a una manifestación exagerada de ánimo positivo que puede estar asociada con trastornos psiquiátricos o el consumo de ciertas drogas. Júbilo es una emoción de alegría intensa y celebración en la semiología. Puede describirse como un estado de ánimo elevado, pero generalmente se asocia con los acontecimientos específicos de felicidad o de éxito. La exaltación es un estado de ánimo elevado o intensificado, a menudo acompañado de una sensación de grandeza, poder o importancia personal. En la semiología puede referirse a una manifestación extrema de confianza a uno mismo, donde puede estar exagerado por trastornos psiquiátricos. Bueno, por la calidad del efecto, la tenacidad emocional es la capacidad para mantener y preservar una determinada emoción, actitud o estado de ánimo a pesar de las circunstancias adversas. En la semiología, la tenacidad emocional puede ser un aspecto importante de la resiliencia psicológica y puede influir en la forma en la que una persona maneja el estrés y las dificultades. La incontinencia afectiva es la pérdida de control sobre las expresiones emocionales, lo que lleva a una demostración excesiva o inapropiada de emociones. En la semiología, la incontinencia afectiva puede ser un síntoma del trastorno del estado de ánimo, trastornos de la personalidad u otros trastornos mentales. La disociación idoafectiva es la separación o desconexión entre el pensamiento y el afecto, lo cual puede resumirse en emociones o pensamientos. En la semiología, la disociación idoafectiva puede ser un síntoma de trastorno psicótico como la esquizofrenia o de otros trastornos disociativos. Y la ambivalencia es el estado emocional
caracterizado por la coexistencia de sentimientos contradictorios o opuestos hacia una misma persona, situación u objeto. Trastornos de la conducta motora. Este enfoque considera cómo los movimientos corporales pueden ser expresiones simbólicas de conflictos internos. Por ejemplo, la hiperactividad podría interpretarse como una forma de canalizar la ansiedad o la agitación interna. Las alteraciones de la conación, trastornos cualitativos, pueden ser los impulsos. Son aquellos deseos o tendencias que surgen de manera repentina y vigorosa sin ningún control consciente. En la semiología, los impulsos pueden ser hormonales, pero también pueden ser sintomáticos de trastornos psicológicos, como los trastornos de control de los impulsos, trastornos de la personalidad, entre otros. Las compulsiones son comportamientos repetitivos que una persona siente obligada a realizar en respuesta a una obsesión o a una necesidad interna, a menudo con el fin de reducir la ansiedad o la incomodidad. En la semiología, las compulsiones son características de trastornos como el trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, y pueden interferir significativamente en la vida diaria de una persona. Alteraciones de la ejecución, la praxis. Es la dificultad o incapacidad para llevar a cabo movimientos voluntarios a pesar de que los músculos y la capacidad sensorial estén intactos. En la semiología, la praxia puede ser causada por lesiones cerebrales, trastornos neurológicos o enfermedades neurodegenerativas. La ideomotriz se refiere a la capacidad de realizar movimientos en respuesta a comandos verbales o a estímulos visuales. En la semiología, la ideomotriz puede ser evaluada para determinar la integridad de las vías motoras en función a la ejecutiva. Ideatoria, relacionada con la generación de ideas o pensamientos. En la semiología, la ideatoria se refiere a la capacidad de generar ideas y conceptos y puede ser evaluada en el contexto de la cognición y el funcionamiento ejecutivo. La praxia de vestir es la dificultad para llevar a cabo las secuencias de movimientos necesarias para vestirse adecuadamente. En la semiología, la praxia del vestir puede ser un síntoma de trastorno neurológico, como el Alzheimer u otros tipos de demencia. Y la constructiva es la habilidad para construir o ensamblar objetos tridimensionales, como en las pruebas de construcción en neuropsicología. Bueno, la ecopraxia es la imitación automática e impulsividad de los movimientos de otras personas. En la semiología, la ecopraxia puede ser un síntoma de trastornos neuropsiquiátricos como el síndrome de Tourette o el trastorno obsesivo-compulsivo. Hablemos un poco sobre el síndrome esquizofrénico. La descripción de esquizofrenia ha sustituido múltiples disquisiciones teóricas y encendido muchas polémicas, desde su identificación como entidad clínica por Kraepelin. Por estas razones, se ha decidido tomar con fines académicos las descripciones que para su diagnóstico han realizado Brüller y Schneider. Bueno, para Eugene Brüller, quien acuñó el término esquizofrenia, considera que para su diagnóstico los siguientes elementos son fundamentales. El autismo como trastorno básico del pensamiento que se manifiesta además de la conducta y la polarización del afecto. La ambivalencia, la anedonia, la disociación, que implica disociación en el afecto, en la conducta y en el pensamiento, donde pues se origina el pensamiento disgregado e incoherente. Por otro lado está la despersonalización, que se refiere a la pérdida de elementos del aparato yoico en la continuidad o en la autonomía. Por otro lado, Schneider describe como síntomas primarios de la esquizofrenia los siguientes: la audición de los propios pensamientos, las alucinaciones auditivas, alucinaciones somáticas, sensación de tener el pensamiento controlado, ecolalia, ecopraxia, ideas delirantes, sensación de ser controlado o influenciado desde afuera. Como síntomas secundarios, pues clasifican los siguientes: otra clase de alucinaciones, perplejidad, trastorno afectivo de tipo depresivo o eufórico o embotamiento emocional. Síndrome cerebral orgánico. Como síndrome cerebral orgánico,
Se nombran las alteraciones psíquicas que se presentan cuando existen una alteración permanente o transitoria de las funciones cerebrales. Esta alteración puede ser primaria, como en los traumatismos cráneoencefálicos, o por intoxicaciones por cocaína, o puede ser el resultado de una disfunción orgánica generalizada, como sucede en la insuficiencia renal. Los síntomas y signos del síndrome cerebral orgánico dependen entonces de lesiones cerebrales, que en estos encontramos alteraciones en la conciencia de funciones intelectivas, encontramos en el pensamiento y en la conducta. Por otro lado están las causas desencadenantes, que en estas se presencian alteraciones neurológicas en el caso de tumores cerebrales, traumatismos, arteriosclerosis, etc., o en alteraciones sistémicas como en la uremia, la diabetes y las demencias seniles. También encontramos la personalidad premórbida. Generalmente, el síndrome cerebral orgánico presenta uno de los siguientes cuadros clínicos. Encontramos la demencia, donde se presenta un deterioro de la orientación, de la memoria, de la comprensión, de la habilidad para el cálculo, de la capacidad de aprendizaje y del juicio. Por otro lado tenemos el delirio, que comprende la psicosis de corta duración, donde predomina la desorientación, las ilusiones, las alucinaciones vividas, los elementos delirantes intensos, variables, discretos como oníricos, casi siempre de índole persecutorio o místico. También encontramos el síndrome de Korsakoff, caracterizado por confusión, amnesia de fijación desordenada, apreciación del tiempo y confabulaciones. Síndrome del automatismo mental. El automatismo mental se puede definir como el funcionamiento independiente y espontáneo de la vida psíquica en su totalidad o en alguna de sus partes, el margen del dominio de la voluntad e incluso algunas veces de la conciencia. Normalmente existen procesos intelectuales que son automáticos, como la asociación de ideas y de imágenes, la memoria, los hábitos, entre otros, que pueden tornarse patológicos cuando se intensifican o adquieren características delirantes. El automatismo mental tiene una doble etiología, la cual origina su clasificación en las siguientes. Está el automatismo primario, de etiología eminentemente endógena y caracterizada por ideas delirantes de influencia, pseudoalucinaciones y cambios en el afecto. Por otro lado, el automatismo secundario, ocasionado por trastornos orgánicos y cuyas manifestaciones son más francas en la esfera de la conciencia y la conducta, como sucede en los estados crepusculares y las fugas ictales. Por último, hablemos de la historia clínica psiquiátrica infantil. La historia clínica infantil completa y el examen adecuado son base fundamental para un diagnóstico acertado y un tratamiento exitoso. Es importante tener en cuenta el proceso por el medio del cual se elabora una historia psiquiátrica, el cual es particular en medicina y diferente al proceso paralelo que se cumple en la psiquiatría del adulto. Para comentar correcta y simplemente, se han creado muchos formatos diferentes en sus enfoques teóricos, los cuales han sido adaptados por cada psiquiatra infantil según su estilo de trabajo.